Bien, pero insisto en esto, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina con la justicia? Porque pasan los años en los grandes hechos y nunca se llega hasta el fin. Cambiando de tema, cambiando abruptamente de tema, está Alejandro Bonalumi, que le agradezco muchísimo, porque bueno, ayer vieron que se habló de un día tremendo, de un lunes negro en todas las bolsas del mundo. Ale, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andas, María? Buen día para vos y todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por estar siempre, ¿no? No, un gusto. ¿Qué tenemos que leer de lo que ocurrió ayer? ¿Qué sucede? ¿Por qué, en todo caso? Y bueno, te hago 2 o 3 preguntas juntas. ¿Y cómo impacta en Argentina? Bueno, a ver, 2 o 3 consideraciones. Primero, yo diría que se alinearon los planetas en el sentido que hay algunos factores de dudas que generan los mercados en los últimos tiempos o que los mercados están mirando de reojo. Vos tenés situaciones internacionales que por ahí se potencian, que por ahí se sacan conclusiones, que por ahí se generan expectativas negativas, y cuando todo esto coincide en un periodo, como fue jueves, viernes y especialmente ayer, no hay nada más cobarde que el dinero. El dinero se va de los activos de riesgo, y esto se genera, un efecto cascada dominó en cuanto a la expectativa. ¿Qué está pasando en el mundo? Fíjate, temor de recesión en los Estados Unidos, con un déficit increíblemente alto y que por perfil político ninguno de los 2 candidatos a la presidencia parece van a poder solucionar. Ese es un foco rojo en uno de los países más importantes económicamente hablando del mundo. China está creciendo mucho menos de lo que debería crecer, por ende la demanda de commodities es muy inferior a la prevista, por eso la caída de precios. Tercero, Japón, a contrapelo de lo que el mundo esperaba, sube la tasa de interés y genera una crisis feroz en sus activos. Fíjate vos que Mitsubishi, que es una de las empresas más representativas del mundo, más serias del mundo, bajó en un solo día el 20%. ¿Y sabés qué pasó con la tasa la tasa de Japón? La subió del 0 al 0,25. Y los conflictos internacionales que generan muchas dudas, que Irán e Israel tengan este tipo de conflicto que se está planteando en lo energético afecta, que siga Rusia y Ucrania, que Venezuela, uno de los proveedores importantes de petróleo en el mundo, esté viviendo lo que está viviendo, entre otros focos. Bueno, todo junto generó un caos que a veces es utilizado como excusa y en otros casos pueden ser motivos justificables de por qué se desplomó todo. ¿Qué pasó ayer con los activos argentinos? Empezaron pésimamente mal, porque si hay algo que el mundo sabe es que Argentina es de riesgo, y si esto genera salida de riesgo, lo primero que se fijan en salir, dentro de lo poco que tienen, son los activos argentinos, tanto afuera como aquí. Y además, el dólar. Vos sabés, el dólar ayer, y esto es un dato quizá curioso, y no digo simpático porque no lo es, ayer tanto en el mercado como el mismo gobierno reconocía que Argentina no tuvo una especie de mini corrida cambiaria solamente porque tenemos cepo. Mira. Es decir, que ayer lo peor que tiene la economía argentina te salvó el cepo. A ver, eso muestra no tu fortaleza, sino tu debilidad económica, ¿no? Pero y esto no significa que el cepo sea bueno, ¿eh? El cepo es lo peor que podemos tener porque nos prohíbe de inversiones en serio. Pero ayer, sin el cepo, se hubiera dado un corrimiento de todo al dólar para cubrirse y hubiéramos tenido un dolor de cabeza más allá del que ya tenemos habitualmente, María. Claro. ¿Y cómo seguimos? Bueno, hoy hay una recuperación internacional, parcialmente en los activos. Esto no sabemos si es un aprovechamiento de las gangas que quedaron o si en verdad hay un contexto de fondo que revierte y el mercado entiende que lo peor sigue estando, pero hay que tomarlo de otra manera, quizás sobreactuó. Pero en lo nuestro, cuando yo le estoy hablando a la gente ahora y la gente dice, a mí qué me importa China si crece, y Estados Unidos, Trump, Kamala, ¿qué me importa? Y si hay, lo mío es el día a día, lo mío es que no tengo laburo, tengo miedo, lo mío es que me suben los precios y no alcanza. Bueno,
¿Cómo se traduce esto a lo nuestro, a lo del día a día? Fíjate el ejemplo de China. Cuando yo te digo China crece poco y compra menos commodities, especialmente agropecuarios, y tenés una caída estrepitosa en la soja. La soja que cuando subió Milei estaba en 500, ahora está en 380. ¿Qué pasa con el productor? El productor te dice dos cosas. Yo, mira, ayer estuve por todo el departamento Iriondo y Belgrano. Sí. Y hablaba y me decían, a ver, para nosotros el dólar está atrasado, el que nos corresponde a nosotros, y para nosotros a este valor de la soja no nos tienta a vender. Por lo tanto, vamos a vender lo justo y lo necesario. Es cierto que se vendió más que el año pasado, que fue una sequía infernal, pero se vende mucho menos de lo que el gobierno necesita. Si el productor agropecuario, con nuestro principal producto exportable, que es la soja, vende poco, hay pocas reservas en el Banco Central, no la que quería el gobierno, y sin reservas no podés salir del famoso cepo que estábamos hablando. Claro. Y si el cepo sigue existiendo, Argentina no va a salir de la crisis como debe. Puede mejorar un poco, es cierto, pero la verdadera salida de la crisis tiene como condición sine qua non que eliminemos el cepo. ¿Está? Entonces fíjate cómo aquel cuento chino que la gente dice, mira, yo de los chinos lo único que sé es el súper que voy a comprar y a veces no me gusta, a traducirte un problema de su economía que nos afecta a la Argentina en forma directa y a nosotros en forma indirecta, porque sin el cepo es factible que Argentina comience a despegar. Ahora, con este cepo, más allá de Riggi y todo, lo que viene tiene que ser muy especial y muy específico, ¿no? Te hago la última pregunta. Sí. ¿La recesión o la hiperrecesión corre peligro de un ahondamiento aún y convertirse en una depresión o no? Mira, yo te diría esto. No creo que tengamos un extremo tan grande como una depresión de aquellas que Argentina supo tener y que el mundo vivió muchas veces. Lo que yo creo que es peligroso es seguir en este contexto de poco crecimiento en algunos sectores y decaimiento en otros. ¿Por qué? Porque vos sabés que yo leí ahí algún referente económico ameno al gobierno, Antonio Aracre, que fue funcionario del gobierno anterior y ahora está muy convencido del gobierno de Milei, que dice, mirá, los números empiezan a dar un crecimiento en algunos sectores y en promedio... Sí, y el promedio en la economía argentina empieza a crecer. Está bien, está bien. Mira, Morgan Stanley dijo que Argentina va a tener una inflación del 28% el año que viene y un crecimiento del 4,4%. Yo firmo ahora, ¿eh? Si vos me decís dónde hay que firmar, firmo. Ahora, ahora. Pensemos esto. El crecimiento se da en el campo, en Vaca Muerta, en el litio, en la minería. Entonces te digo, mirá, la verdad que son sectores que no tienen multiplicidad laboral en todo el país, que son muy específicos y que no derraman velozmente en la sociedad. Claro. Yo lo que necesito, María, es que el crecimiento se empiece a dar en la construcción, en alimentos. Hay gente acá que no llega a fin de mes y se rebuscaba con la changa de la construcción y ya no la tiene. Claro. Entonces, ese crecimiento es especial en algunos sectores que crecen el 20%, pero hay otros que se derriten el 10%. Bueno, la inflación la bajamos porque no hay plata en el bolsillo, y yo te diría que es una baja de inflación un poco ficticia, porque está bien, en el cementerio no hay fiebre. Claro. ¿Está? Entonces dicen, acá no hay fiebre, sí, pero bueno, no voy a ese extremo, pero digo, me parece que estos datos todavía, para la mayoría de la sociedad, son bastante endebles, no son tan reales para la gente que dice el crecimiento pasa por la esquina, pero yo insisto con esto, yo no creo que vayamos a una superdepresión hoy, en las condiciones de hoy, y yo creo sí que está demorándose demasiado la reactivación, y eso puede ser peligroso porque hay mucha gente que ya está empezando a no darle el apoyo que sí tenía Milei. Yo insisto, tiene el apoyo, lo necesita y es fundamental, pero día que pasa y día que la gente se le complica la casa, el bolsillo, ya empieza a desconfiar un poquitito del camino trazado. Ale, como siempre, un placer. Muchas gracias. Un beso enorme. A otro para vos, Alejandro Bonalumi.